El tren vive en España el mejor momento de su historia. Que se informen a través de los canales oficiales. Tenemos, como he dicho, oficinas especiales abiertas en las zonas más afectadas por la Guardia Civil 24/7, es decir, en todo momento. Ahí es donde todos nos debemos de informar y en los canales también informativos oficiales. Lo cual no es necesariamente un problema de mantenimiento, y esto a propósito de la Dana, ya lo he comentado en alguna ocasión, como de que es imprescindible que empecemos a pensar que ya no vienen borrascas normales. No sé si os habéis sido conscientes de la intensidad de las borrascas que se están sucediendo este invierno. El tema de las ruedas. Ahora mismo los ingenieros están analizando las ruedas. Las ruedas de un tren, de los trenes no son cilíndricas, son menos, o sea, son una especie de cuadrado. ¿Qué ocurre? Que se encajan. Y si hay algún tipo de desalineamiento o defecto de esas ruedas... Un último comentario que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía, y es el de que atiendan y accedan a la información oficial, que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Hace tiempo, porque yo era director adjunto del País, él era secretario general del Partido Socialista, y en una ocasión en 2015 me llamó y vi un número que me llamaba que no tenía grabado y era Pedro Sánchez como secretario general del PSOE pidiéndome a gritos cambiar un titular. Los bulos, la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra. Se permitió llamarme a gritos diciendo este titular va en contra de lo nuestro, esto nos perjudica, tienes que cambiar. Y yo no sé, señor, usted no sé con quién cree que está hablando, yo no voy a cambiar ningún titular y conservo el mensaje en el que me pide disculpas después de eso, ¿no? Para terminar, únicamente diría que tenemos un transporte ferroviario absolutamente seguro, robusto. Creo que la alta velocidad en España es un orgullo para todo el país. Hay una inversión importantísima en materia de alta velocidad, tanto en el mantenimiento que se ha estado incrementando en los últimos años, más de 6.000 millones, y también estamos renovando la flota de trenes, una inversión de más de 10 veces lo que se había hecho antes de este gobierno. Hay una cosa que no es cierta, es decir, el mantenimiento de la red no es bueno, es malo, ¿vale? Lo digo así con minúsculas, lo decimos bajito. Es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Que se hizo, la soldadura se debió hacer nueva en esa revisión integral donde han dicho que se tocó el carril, que acaba el 25 de, bueno, hemos visto la fecha ahí, 25 del 5 del 25. Han puesto ahí el informe. Luego han hablado de otra como revisión de esa soldadura y no nos han dicho la fecha. Y supongo que cuando se hacen luego hay que volver a revisarla. Lo que se hace el 10 de septiembre es una inspección por ultrasonidos del carril, que no de las soldaduras del carril. La soldadura, la que hemos visto todos en la rotura, que ahí está colgando, esa soldadura, ¿cuándo se hizo? Si se sabe, ¿cuándo? Porque supongo que sería nueva en una revisión integral. ¿Cuándo se revisó para que estuviera todo bien? ¿Cuándo se volvió a revisar? Porque en las auscultaciones, no me queda claro, en las auscultaciones dinámicas, si pasa el trenecito y no nota nada, ahí no baja nadie a pie a meterle unos rayos de ultrasonido, ni unos líquidos penetrantes. Entonces, es saber cuándo fue la última vez que se ha revisado eso. Una pequeña precisión. Dices, la soldadura que hemos visto todos colgando, no lo sabemos. ¿La fecha? ¿En qué fecha? No, la fecha ya te hemos dicho que una, en el momento de hacerse la soldadura, una vez hecha y certificada, y la otra a los pocos días de certificarse la soldadura. Las soldaduras las 114 soldaduras son totalmente referentes al cambio de desvío. Y todas las auscultaciones y el informe que aquí tenemos es referente a las 114 soldaduras. Lo digo para que quede claro. Eso lo determinará el laboratorio. Y luego especificar que en este caso concreto se hace un análisis de todas las soldaduras inicial y se hace uno aleatorio, estadístico, de 32 o 34, del 30%, se hace un muestreo del 30% a los 2 meses, unos días después de hacerse el examen inicial. Los resultados, tanto del análisis de todos los puntos de soldadura como de los aleatorios, fue positivo. Eso que se hace a niveles de porcentaje, que es volver a revisar por porcentaje las soldaduras, que no se revisan todas, ha dicho que se revisaron 36 de esas 114. Hemos visto un carril roto, no sabemos si es a la altura de la soldadura exactamente, si la soldadura no forma parte de la rotura, eso es algo que va a tener que determinar el laboratorio. Entonces no se ha vuelto a revisar desde 2020. Perdona, es que de verdad, o sea, es que...
A las 19:47, a través del 112, lo recibe el servicio, el centro, el COS de la Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba. Y a las 20 horas, es decir, poco más de 12 minutos después, ya se encuentra la primera patrulla quien toma conocimiento y a partir de ahí... Porque hoy el ministro del Interior ha asegurado que la Guardia Civil conoció a las 20:15 que había un segundo tren, el Albia. A las 8:40 yo llegué a los vagones 1 y 2 y allí no había absolutamente nadie de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los andaluces pueden estar tranquilos que se ha hecho todo lo posible. Todas las autopsias, lamentablemente las 45 que ya se han terminado, dicen que los fallecidos murieron en el acto. De hecho, rescatamos en ese caso, el cero que rescatamos en ese caso, pues nos costó trabajo llegar y falleció. Una vez que estábamos con él ya falleció en las manos de nosotros, falleció el hombre. Pero las víctimas van a poder contar siempre con el gobierno ayudando en lo que haga falta y, por supuesto, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis que nos hemos enfrentado durante estos últimos 8 años, ¿no? Primero, con absoluta empatía hacia las víctimas. En segundo lugar, con absoluta transparencia. El 24 de julio de 2013, 80 personas murieron, 144 resultaron heridas y hubo cientos de damnificados por el accidente de un tren Albia en la ya tristemente conocida como Curva de Angrois en Santiago de Compostela. El esfuerzo de los gobiernos del PP, el gallego de Feijóo y el estatal de Rajoy, con la complicidad del PSOE en esta ocasión, se volcó en señalar al maquinista por un exceso de velocidad y descartar cualquier negligencia. Todo estaba bien en las vías y en los vagones, salvo la velocidad, decían. No fue así. El juicio por el accidente determinó, sí, el exceso de velocidad, pero también la insuficiente señalización y los errores de seguridad. Terrible la cantidad de mentiras y manipulaciones que nos han estado propagando desde el gobierno, desde el régimen y desde las televisiones y medios de comunicación prostituidos a sus intereses de poder. Acompáñame en este vídeo porque te voy a narrar las 10 mentiras que se han dicho hasta el momento. La última, la más increíble de todas. Óscar Puente nos ha estado mintiendo durante prácticamente toda una semana. Hoy es domingo, va a ser una semana desde la fecha del accidente. Y Óscar Puente desde el primer momento nos había dicho que el tramo era un tramo nuevo. Allá donde vimos esa ruptura se trataba de un tramo reformado en mayo de 2025, cuando esa vía es del 1989. Estamos hablando prácticamente de casi 40 años. Y ojo, otra cosa. Sí, las inspecciones son aleatorias. Solo se inspeccionan un 30% de las soldaduras. Y además, no siempre las auscultaciones por ultrasonidos tocan a las soldaduras. Pueden ser, lo más normal, es que son tramos normales de ferrocarril, sin soldadura. Todo esto hemos descubierto, al igual que hemos descubierto que no es verdad que la Guardia Civil llegó inmediatamente al tren Albia, al igual que descubrimos que no todas las víctimas llegaron. Al igual que descubrimos que no todas las 45 víctimas murieron en el acto, tal como decía el responsable del 112. Acompáñame en este vídeo que vamos a destapar las 10 mentiras del régimen. Venga. Así es, para este vídeo me temo que tengo que servir de una chuleta donde he apuntado las 10 mentiras del régimen. La primera de todas no es de hoy, es de hace unas pocas semanas, unos cuantos meses, cuando Óscar Puente, en la comisión de investigación en el Senado, decía que el tren vive el mejor momento de su vida. Bueno, de la historia de España, decía. Sabemos que no es así y desde luego los hechos lo están demostrando. Bien, esta es la primera mentira. Se tira para abajo viendo todo lo que estamos viendo. No hace falta decir más. Los mismos hechos desmienten a Óscar Puente. La segunda mentira es que nos informemos cuando hay accidentes de este tipo. Esta mentira la dijo tanto Marlaska como Pedro Sánchez a través de medios de comunicación oficiales. Bueno, en esos medios de comunicación oficiales, estos días hemos estado escuchando otra mentira, por tanto pasamos a la tercera, que los accidentes son resultado del cambio climático. Lo has escuchado. En la introducción había un vídeo que hablaba de ello precisamente, ¿no? Atribuyendo, sobre todo con respecto a la caída del muro, ¿no? Encima del tren de Rodalies, donde murió el maquinista,
que, bueno, eso se debe al cambio climático, como si el hombre no pudiera hacer nada, como si causa externa, locus de control externo y por tanto no tenemos nada que ver nosotros, no podíamos evitarlo, ¿no? Una forma de lavarse las manos y eludir responsabilidades. Tenemos la cuarta mentira también de un medio de comunicación oficial. Estamos hablando de la televisión oficial del régimen, de Radio Televisión Española, donde llegaron a invitar a tertulianos que decían que las ruedas son cuadradas. Lo has escuchado también en la introducción. Entiendo yo que esta mujer se quería referir al bogie, que el bogie es un rectángulo, un cuadrado donde están las ruedas, pero digo que las ruedas son como cuadradas. Es decir, qué forma tan burda de expresarse, señal de que no es una persona que puede hablar con autoridad si se expresa de esta manera. Cualquier youtuber puede hablar quizá con más propiedad, ¿no? Que se abra un canal de YouTube, entonces, y haga como hacemos nosotros, ¿no? Bueno, esa es la cuarta mentiras. La cuarta mentira. La quinta es que los trenes y el transporte ferroviario es confiable. Hablaba de ello el ministro Marlaska en rueda de prensa. Nada más decir eso, una persona murió en Rodalies ese mismo día en Cataluña y varios problemas se han dado a lo largo de la semana. Un tren accidentado en Cartagena, aquí muy cerca de mi casa, y muchos tramos de alta velocidad que vieron rebajada precisamente su velocidad máxima esta semana por miedo a que ocurra algo. Por tanto, el tren no es un transporte seguro. Sí, a lo largo de esta semana hemos tenido, creo, hasta 6, 7, 8 noticias de puntos en los que Renfe decidió bajar, o Adif decidieron bajar la velocidad máxima, ¿no? Terrible. Otra mentira. La sexta mentira es la que decía el ministro Fernando Grande Marlaska, que se ha invertido 10 veces más respecto al pasado en ferrocarril en España y que tenemos la mayor inversión de los últimos años. En parte podría parecer verdadera esta afirmación si nos atendemos simplemente a una comparación absoluta en términos presupuestarios. Pero si consideramos variables como que el salario mínimo interprofesional en los últimos 6, 7 años, desde que Pedro Sánchez está como presidente del gobierno, se ha incrementado hasta un 70% y la mayoría de los costes de inversión son precisamente nóminas y pagos de mano de obra, entenderemos entonces que tal vez no hay una mayor inversión porque esa inversión viene debido a tener que pagar sueldos más elevados. La inflación, el IPC acumulado desde 2020, desde la pandemia, es en torno a un 35-37%, sin hablar que ciertos materiales que se usan precisamente en obras de ferrocarril han visto, como el acero, el aluminio, han visto incrementado su precio mucho más del 35%. También tenemos que añadir que hay mucho más kilómetros de ferrocarril a mantener. Por tanto, si el presupuesto lo repartes en más kilómetros, tendrás menos dinero por kilómetro de ferrocarril. Entendemos esto. También tenemos que considerar que en ese ferrocarril viajan más coches, más trenes desde que se liberalizó el sector y hay actualmente, creo, 3 compañías, ¿no? que operan en España. Irio, Ougo, la italiana, la francesa y la española Renfe. Entonces, claro, al haber muchos más medios que recorren esas vías, entendemos que por kilómetro recorrido sobre esas vías, la inversión quizá no sea tan elevada, hasta incluso podría ser menor. Y un último elemento es que si comparamos esa inversión por número de pasajeros, es decir, si dividimos esa cuantía de inversión por el número de pasajeros que se ha incrementado muchísimo en los últimos años que utilizan los trenes, el resultado que tenemos es que inversión por pasajero es bastante menor respecto a antes. Es decir, que sí es cierto, la inversión ha subido, pero ha subido también el número de pasajeros y proporcionalmente el número de pasajeros ha subido más respecto a la inversión. Por tanto, el precio que están pagando los pasajeros en los billetes no está repercutiendo de una manera proporcional en un aumento del mantenimiento de las vías. Por tanto, eso podríamos considerar que es una mentira, decir que se está invirtiendo más, sin contar que esa inversión contempla mucha obra nueva y no mantenimiento de líneas antiguas. Y hablando de líneas antiguas, tengo otra mentira, la de Óscar Puente, de que el tramo accidentado, el tramo que pudo haber tenido esa brecha que vimos en el raíl, era un tramo recientemente reformado. Pues no, ese tramo es del 1989 y no fue implicado en esa reforma de mayo de 2025, tal como quiso decir Óscar Puente. Es más,
Óscar Puente también dijo que se hicieron comprobaciones. Esta es la de la comprobación, en la octava mentira. Y sin embargo, esas comprobaciones son aleatorias. Es decir, que solo un 30% se revisan y el resto no. Por tanto, no sabemos si esa parte del 1989 se revisó y cuándo fue la última vez. Otra mentira más. Y finalmente tenemos dos nuevas mentiras. La novena es que todos murieron en el acto, tal como dijo el jefe, ¿no?, del 112 de Andalucía, según las autopsias, y sin embargo no es así. Has escuchado como un profesional del rescate, ¿no?, de los primeros auxilios, dijo que hubo personas que se le murieron prácticamente en los brazos. Otra mentira más del régimen. Y finalmente la última mentira es lo que ha dicho Pedro Sánchez, que todo se realizará con absoluta transparencia. Valga todo lo que he dicho anteriormente, las 9 mentiras anteriores, para demostrarte que no hay ninguna transparencia en eso. Y ahora quiero preguntarte, ¿cuál de estas mentiras crees que es la más grave? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, por favor, compártelo, haz que llegue a más personas. Estamos teniendo capados, es decir, YouTube está restringiendo la distribución de los vídeos sobre este tema, sobre el accidente de los trenes. Tenemos que darle a entender a YouTube que hay que informar y hay que distribuir esos vídeos, porque en los medios de desinformación oficial no te cuentan todo esto. Y tal como sucedió en La Dana, tal como sucedió en los altercados de Torre Pacheco, tal como sucedió en los incendios y tal como sucedió desde el COVID, gracias al trabajo que hizo en su momento el doctor Gaona con la reunión secreta, afortunadamente existen estos canales donde puedes ver contrastada la información que, de no ser así, te comerías con patata todas las mentiras del régimen a través de sus medios de desinformación. Así, desinformación oficial, ¿eh? Si te ha gustado, dale al me gusta. Te repito, compártelo. Comparte al menos con una persona. Si lo haces con 2, multiplicarás por 3 el alcance de este vídeo. Hazte miembro si puedes y también comparte. Y también suscríbete al canal, activa la campanita para recibir la notificación en cuanto publique el próximo vídeo. Si puedes, hazte miembro. Por una cuota mínima puedes tener acceso a unos vídeos específicos sobre manipulación y habilidades intelectuales. Te ayudará mucho a afrontar los problemas de cada día y superar los conflictos cuando tienes que lidiar con gente como los que nos gobiernan. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo.